Mario Vargas Llosa es mi invitado esta noche. Le preguntaba, hace 4 años el presidente de la República, Hugo Chávez, le propuso un debate. Al final ese debate no se dio, pero estuvo pues, a punto de debatir con él. Me pregunto si en esta oportunidad, ¿por qué no ha pensado en sentarse a conversar o debatir con el presidente Nicolás Maduro? No he venido a discutir con nadie. He venido a participar en este congreso que celebra los 30 años de una institución con la que me he sentido siempre muy ligado. Y las, digamos, declaraciones que yo hago no representan a nadie. Yo no soy representante de nadie, son las opiniones de un escritor independiente. Y ni siquiera tengo una vocación de polemista, contrariamente a la imagen que se han formado de mí algunas personas. No tengo vocación de polemista, simplemente las cosas que defiendo las defiendo con más entusiasmo, con más energía, y eso me crea muchas veces una imagen en la que yo mismo no me reconozco, ¿no? ¿Por qué no se reconoce? Interesante eso. No, porque no soy eso, no soy una persona que ande buscando las polémicas. Digamos, yo me formé en una época en que los escritores no entendían la literatura totalmente disociada de la política. Eso ha cambiado mucho hoy en día. Los escritores jóvenes hoy día más bien tienen gran desprecio por la política, pero en mi época era inconcebible que un escritor desdeñara, despreciara la política. Nosotros sentíamos que teníamos la obligación al mismo tiempo que escribíamos de participar en el debate público, de luchar por las mejores opciones. Y eso hoy día ha quedado un poco al margen de lo que es la actitud general de los escritores, pero bueno, yo me formé así y entonces bueno, pues eso lo llevó en el 90 a ser candidato del Perú a la política. Sí, bueno, no fue exactamente eso. En el Perú hubo un intento del presidente de entonces, Alan García, de nacionalizar todo el sistema financiero, los bancos, las compañías de seguros, las financieras. Y a mí me pareció que eso era catastrófico, que iba a desaparecer la democracia, que le iba a dar al gobierno un poder económico terrible. Y entonces me opuse muy fuertemente, digamos, con artículos, con manifestaciones. Y como tuvimos éxito, nosotros utilizamos todos los recursos de la democracia para impedir, digamos, esa nacionalización. Y tuvimos éxito. Al final no consiguió Alan García lo que quería. Eso creó la idea de que yo podía ser un candidato y me sentí muy presionado en contra de mi vocación de aceptar esa candidatura. Y bueno, fue una experiencia no grata, fue muy ingrata, porque fue muy violento todo ese periodo. De hecho, pero me llama muy la atención que cuando usted no gana, se retira, incluso se refugia de nuevo en la literatura. Y ahí yo me preguntaba cuando leía su historia, si realmente cree que a través de la literatura se puede cambiar una sociedad, o uno tiene que vincularse a la política para las grandes transformaciones sociales. ¿Dónde cree usted que es más útil? Mire, son cosas distintas. Digamos, yo creo que la literatura ejerce una influencia, pero es una influencia indirecta, no, digamos, previsible, porque es una influencia que impregna a los lectores en la lectura de las obras que uno escribe, y luego a través de su comportamiento es que se ejerce, digamos, esa influencia. Pero es algo muy sutil y muy difícil de cuantificar. Muy distinto es si uno le interesa mucho la acción política, pues allí las acciones políticas tienen consecuencias más o menos inmediatas y que son, digamos, detectables, ¿no? En el caso de la literatura, no. Yo estoy seguro que los buenos libros que he leído han influido muchísimo en mi manera de ser, de pensar, pero no podría demostrarlo. Bueno, yo ahí lo atajo, fíjese, cuando uno lee La fiesta del chivo, cuando uno lee El sueño del Celta, incluso El hombre discreto, parte de sus últimas obras, uno siente que hay una petición o quizás un alegato a que la persona, el ciudadano, tome o tenga la libertad de elegir su propio destino. Sí, sí. En eso tiene usted toda la razón del mundo. Yo creo que es muy importante que uno pueda elegir su destino y no que se lo impongan, ¿no? Que no le impongan a uno una manera de ser, una manera de vivir, una manera de trabajar, que se cree una autonomía suficiente como para que uno pueda decidir qué tipo de vida quiere tener. ¿Por qué esa necesidad de tocar esos temas? ¿Siente que la ciudadanía, estamos hablando de América Latina o del mundo, siempre ha estado atada a las decisiones de otros? Digamos, escribo sobre ciertas cosas no por razones ideológicas, es porque ciertos personajes o ciertas situaciones de pronto estimulan mucho mi imaginación y me hacen concebir una historia. Y la verdad es que durante todo el periodo en que estoy trabajando esa historia no tengo prácticamente conciencia de que eso puede tener unas repercusiones de tipo político o social.
las tienen al final, porque creo que todas las obras literarias generan siempre algún tipo de ideas en torno a la problemática social. Pero no es nunca mi intención. Si yo quiero o defender algo, criticar algo en el campo político, pues escribo un artículo, doy una conferencia. No se me ocurriría escribir un cuento o una novela. Yo creo que la literatura no puede estar al servicio de la política sin desaparecer, sin morirse, sin que desaparezca el poder de persuasión que debe tener un libro. Yo creo que una novela pues imita la vida, trata de presentarse como si fuera la vida misma, y eso exige una espontaneidad, una naturalidad en las conductas de los personajes que nunca la tienen si realmente están movidos por intenciones ideológicas, ¿no? Hablando de esos personajes, fíjense que cuando Gabriel García Márquez viajó con el presidente Chávez y lo conoció, escribió una crónica que se llamaba Los dos Chávez, y él allí pues decía que no sabía si había conversado con un verdadero revolucionario o con la última estirpe que quedaba de dictadores. Ya con el presidente Chávez ausente en Venezuela, usted pues se ha preguntado si es momento de evaluar su obra. ¿Cómo lo evaluó usted? Me lo responde al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos.